eskerrik asko, gizarteratzen edizio berri honetara etortzeagatik. Gaurkoan, eskuhartze komunitarioak duen garrantzia ikusi eta sakontzeko aukera izango dugu. Aldi berean, zelan zareak ahulezi egoerak ekidin eta resilientzia faktore ezberdinak sortzen dituen. Horretarako, herri mailako testuinguruan batez ere eskuhartze komunitarioak duen garrantziari buruzko hitzaldi, elkarrizketa eta esperientziak izango ditugu jardunaldi honetan. Erresilientzia eta eskuhartze komunitarioko arloan bi hizlari adituekin hasiko gara. Haien hitzaldietan bere ezaguera eta beraien esperientzia emango digute. Eta arlo honetako gai interesgarriei buruz elkarrizketan arituko dugu. Bueno, como decía, en primer lugar, pues daros la bienvenida y agradeceros la asistencia a esta segunda edición de nuestra jornada Gizarteratzen, en la que, bueno, como ha comentado Mikel, trataremos de visibilizar y reflexionaremos sobre la importancia y la capacidad que tiene la comunidad como factor generador de resiliencia y de protección para la prevención de situaciones de vulnerabilidad. Para ello, como decía, contamos con varias ponencias, experiencias. En este caso, iniciaremos con dos personas expertas, tanto en materia de resiliencia como en su aplicación dentro del ámbito comunitario. Y, bueno, tendremos que limitarlo un poquito, sobre el horario, para ajustar. Habíamos planteado un espacio de diálogo de 45 minutos, trataremos un poco de ajustarlo para pues asegurar que podamos hacer el descanso a la hora establecida, sobre las 12 o 12:10. Bueno, pero trataremos un poco de hablar de algunas cuestiones que nos resulten de interés. A su vez, las compañeras y compañeros del equipo organizador recogerán, si tenéis alguna pregunta, en el cuaderno que os hemos dado una hojita para que podáis escribir alguna pregunta. Si la tenéis, pues durante las ponencias podéis facilitársela a las personas de la organización. No quiero dilatar mucho, voy a empezar a presentar a Estefan. Muchas gracias por venir, Estefan. Para nosotras y nosotros es una gran satisfacción que hayas podido estar aquí. Explico un poquito, dentro de todo su gran currículum, lo que hemos podido más o menos resumir. Estefan es bandista, es sociólogo y demógrafo por la Universidad de Louvain en Bélgica. Ha sido investigador en el Centro de Estudios de Población y Familia de Bruselas y desde 1979 él ha trabajado en la Oficina Internacional Católica de la Infancia en Ginebra, ocupando diferentes cargos. Como todas y todos sabemos, es un gran difusor del concepto de resiliencia y autor de numerosas publicaciones, entre las que, por destacar algunas, ¿no? De ellas sería, por ejemplo, La felicidad es posible, El realismo de la esperanza, en 2004, y una especialmente interesante, ¿no? y de bastante calado, que es Derechos del niño y resiliencia, de 2010. Y, sin más, Estefan, te paso la palabra. Muchas gracias de invitarme para compartir algunas ideas. Pero antes de empezar, señora Presidente, una pregunta muy práctica. ¿A qué hora tengo que terminar yo? Unos 40 minutos, yo le aviso, le paso un papelito. Más o menos a las 11, entonces, ¿no? Sí, si es posible, sí. Sí. Para ajustarnos un poquito. Sí, yo puedo hablar también muy rápidamente. Pero con mi castellano bastante pobre, muy fuera de la Academia Real, no sería posible hablar tan rápido. Muchas gracias de esta introducción. Algunos puntos previos. Ya he comprendido de la introducción, por ejemplo, del señor Toña, que la resiliencia es un tema tan enorme, profundo, largo, que se puede llenar muchos libros y congresos sobre la resiliencia sin jamás llegar al fin.
Entonces, en los 40 o 39 minutos voy a dar algunas ideas solamente. Hay muchas cosas que no puedo decir, pero que son importantes. Algunas ideas, y en el fondo es más una inspiración, pero sí una idea realmente puede inspirarte, es tu desafío entonces de concretizar. Y por eso voy a presentar también algunas ideas que permiten de concretizar esta inspiración. Eso es más o menos todo lo que quiero decir hoy. Yo voy a ver si hay otra cosa. No, es eso, más o menos. Y puede cortar un poco una introducción sobre la resiliencia. Había previsto eso, pues en un público tan grande probablemente hay algunas personas que no comprenden bien lo que es. Mira, me parece que los expertos tampoco comprenden totalmente bien lo que es tan complejo. Y además es un tema de moda hoy, me parece también aquí en España, en otros países también, y eso es un poco peligroso, pues a veces hay una interpretación muy superficial de la resiliencia y eso es peligroso, y voy a tal vez un poco corregir eso. Pero la introducción del señor Toña fue muy interesante y permite de cortar un poco de lo que yo quería decir, pues ya lo he dicho muy bien. Repito solamente una pequeña definición muy pragmática que siempre utilizo, y perdón para la gente que me conocen un poco, hay algunos o que han leído textos míos, es evidente que tengo que repetirme a veces y que van a entender cosas que yo he dicho antes, pero perdón, yo no soy un genio y no puedo reinventar la resiliencia en la vida entera cada año de nuevo, es imposible, es fatal que voy a repetirme un poco. Esta pequeña definición, para bien comprender de lo que yo hablo en esta confusión hoy de definiciones de la resiliencia, para mí es la capacidad de un grupo o de un individuo, y eso es el tema también, la persona aquí, pero también la comunidad. Capacidad de una persona o grupo de superar problemas muy graves, no necesariamente traumas, pero muy graves, y de crecer en este proceso de superar estos problemas. Y nunca es absoluto, por ejemplo, el ejemplo de Primo Levi es muy claro, nunca es absoluto, siempre variable en la vida, pues no es una mecánica, es vivir con la vida, la resiliencia. Y hay una ética también, nunca es sobrevivir a cualquier precio, hay una ética, nunca es la solución milagra de todos nuestros problemas y por eso también nunca puede ser una sustitución de la economía política y social. Eso tal vez es en coherencia con los otros ponentes antes, pero se puede inspirar una política social de otra manera, pero es otra cosa, no puede sustituirse. Una buena política social, me parece, hace parte, como los derechos de los niños también, hace parte de lo que puede establecer la resiliencia. Un punto que me repito también, pero me parece tan esencial, ¿qué es la dinámica de vida esencial de la resiliencia? Resumido en dos palabras. La expresión más fuerte que yo conocí y más, me parece, se confirma siempre en la realidad, es una expresión del profesor alemán Friedrich Lösel, que en una discusión libre así dijo hace muchos años, mira, el esencial de la resiliencia nos inspira en nuestros compromisos de todo tipo, nos inspira una esperanza realista. Estas dos palabras juntos, no separados como en nuestro espíritu analítico, juntos, esperanza realista. Y eso me parece resumen la dinámica de vida tan importante para las personas, para las comunidades también. Y puede ser en compromisos privados, profesionales, de voluntarios, puede ser al nivel de la persona o de la colectividad.
Entonces, el desafío práctico para nosotros en la resiliencia es cómo podemos en cada situación y siempre buscar y encontrar esta articulación entre esperanza y realismo, fuera del cinismo, fuera de las ilusiones, sueños, etcétera, pero realmente siempre buscar esta articulación, y eso permite de vivir. Y eso es el corazón, me parece, de la resiliencia, se puede decir, quizás es también el corazón de la vida humana en general, y si hay cristianos en la sala, me parece, es el corazón también, o el corazón del mensaje de Jesús. Pero, mira, es una buena inspiración buscar esta esperanza realista, pero ¿cómo hacerlo? Y por eso, por invitación de los organizadores, voy a presentar un modelo chiquito, con muy pocas pretensiones, pero práctico, pragmático, flexible, que es el modelo de la casita. Y eso es un esquema, hay varios esquemas de la casita en Internet, pero es un esquema muy bien que podemos utilizar. Y eso es un modelo que va a facilitar la concretización de la inspiración y la resiliencia. Entonces, no es una técnica, no es un protocolo, y vamos a ver, es muy flexible. Voy a explicar un poco la historia de la casita, pues permite de ver cómo funciona y qué podemos tener como expectativas también, al nivel personal, al nivel comunitario. En principio, o al principio, esta casita fue, hace más de 20 años ya, sencillamente un instrumento de comunicación nada más. Pues con algunos colegas en América Latina, en Chile, tenía que presentar elementos, factores de resiliencia, elementos que pueden contribuir a la resiliencia y entonces definir campos probables o posibles de intervención, donde podemos construir una acción para contribuir a la resiliencia. Pero fue solamente una presentación de estos campos, factores de resiliencia, bastante generales, que se puede encontrar en varios países, culturas, tipos de problemas, que sea cuidado paliativo, que sea trabajo social, medicina, cualquier cosa. Y mira, siempre hay excepciones, no es perfecto, pero cubre bastantes cosas este pequeño esquema. Y vamos a ver, puedes ver en los cimientos necesidades básicos. Eso, por ejemplo, es muy claro en un campo de refugiados, por ejemplo. Yo tengo un amigo que era responsable de campos de refugiados, 10.000 mira, cada día necesita agua, alimentación y todo, pero también más cerca de nosotros, en algunas escuelas, me parece, escuelas primarias, si los párvulos vienen en la mañana y no han dormido bien, pues jugando en internet o no han comido bien, puede crear problemas también, es una base. El más importante, me parece, es el subsuelo aquí, la aceptación fundamental de la persona, es decir, que la persona puede recibir de manera creíble también el mensaje de otra persona, creo realmente en ti. También si haces con tonterías, pero creo fundamentalmente en ti. Es muy fuerte y no es fácil de dar este mensaje de manera creíble. Muy importante también en la comunidad, al nivel de un grupo, la confianza de la gente en un grupo viene un poco de eso, que se siente aceptado. Por un ejemplo práctico, los grupos de alcohólicos anónimos, muchas veces es eso la fuerza del grupo, que hay varios alcohólicos que dicen es el solo momento que realmente me he sentido aceptado como soy con mis problemas. Y tampoco con la terapia, etcétera, pero a veces es solamente este grupo. Este tipo de aceptación de la persona, no de su comportamiento, se hace normalmente muchas veces en redes informales de familia, de amigos, en el barrio, etcétera. Y eso es un punto interesante, pues necesitamos articular
este tipo de informalidad con la vida profesional también. Espero que no olvido demasiado, yo voy a ver. Después viene búsqueda de sentido, muy fundamental. El subsuelo en muchas situaciones, no todos, siempre hay excepciones en la vida real, pero el subsuelo es realmente muchas veces considerado como el fundamento de la resiliencia, esta aceptación. Búsqueda de sentido también, no aparece siempre en la literatura científica así, pero en la vida real sí. Es muy importante buscar el sentido, normalmente se hace con hobbies, proyectos, relaciones de amistad o familiar que funcionan bien, etc. Una fe religiosa o no, que sea no sectaria, una fe sectaria es todo lo contrario y va a destruir la vida. Una fe no sectaria, la belleza. Nunca podemos, es muy peligroso pensar que la belleza es para una élite, es también particularmente para los pobres y disminuidos. Siempre hay excepciones, pero lo he visto en situaciones de cárcel, en favela en Río de Janeiro, en la ocupación en Palestina, etc. Es impresionante de ver la fuerza de la belleza, probablemente pues la belleza confirma el valor de la vida sin condición, pues la belleza en sí misma no es útil, tiene valor en sí mismo. Y tantas cosas en la sociedad, y es casi un dogma en nuestra sociedad, si es útil, tiene valor. Y más también para personas humanas, y me parece es un poco peligroso. La belleza en todo eso es un poco subversivo, pero una subversión muy amable. Autoestima, pues la autoestima muchas veces es la consecuencia de los otros. Si me siento ya tan aceptado es más fácil y no podemos exagerar tampoco, pues la autoestima es una idea positiva de sí mismo, pero de manera muy realista también. Pues había a veces una tendencia norteamericana de insistir tanto sobre la autoestima, pero no, fue totalmente irrealista también. Aptitudes sociales, personales, competencias, eso no es el más fundamental, pero quizás el más práctico, pero podemos utilizarlo, podemos enseñar competencias, aprender competencias sociales, profesionales, otros, y es muy práctico. Y, por ejemplo, si puedo aprender algunas competencias, puede estimular la autoestima, puede dar en algunas situaciones sentido a la vida, me siento más aceptado, tiene un efecto general. También al nivel de la comunidad, vosotros sabéis probablemente más que yo, hay redes de intercambio de competencias también sin dinero, de tipo yo quiero aprender cómo hacer un buen pan, tú quieres aprender un poco de inglés, yo puedo enseñar un poco de inglés, tú puedes enseñarme el pan, y eso es muy bueno para la resiliencia de la comunidad, etc. Las redes de intercambio. Una corrección sobre este esquema, no estoy prácticamente tan de acuerdo, sentido de humor. Yo diría, corrigimos, decimos humor constructivo. Me explico. El humor es un factor, puede ser, no siempre es, puede ser un factor de resiliencia fenomenal, pero hay muchos matices en cómo utilizarlo, cómo pensar el humor. Y yo he aprendido de un gran psicólogo noruego, curiosamente noruego, sobre el humor, y es así. Y él dijo siempre, antes de una conferencia sobre el humor, mira, yo soy especialista en el humor, pero no tengo sentido de humor. Pero si yo doy una conferencia sobre la criminalidad, ustedes no piensan que yo soy la criminalidad también es así. Y él tiene una comprensión muy fina del humor. Él dice, mira, no todos tenemos un buen sentido de humor, y entonces puede ser un poco difícil para una persona individual que no tiene, que dice que voy a hacer, y él dice, eso no es necesario. Lo que es importante es que hay, por ejemplo, en un grupo, es posible el humor constructivo, pues el humor destructivo, el sarcasmo puede
realmente hacer mucho daño. Y en un grupo se puede observar, él trabaja mucho con grupos de niños. En un grupo, por ejemplo, de 5 o 10 niños, normalmente, casi siempre, hay al menos 1 o 2, a veces 3, que tienen un buen sentido de humor. Y eso es suficiente para que todo el grupo pueda disfrutar de eso. Por eso me parece es mejor decir humor constructivo y no solamente el sentido de humor. ¿Cómo va con el tiempo? Pues vengo de un país donde se anuncia, no siempre, pero muchas veces, se anuncia formalmente en la estación si el tren tiene 3 minutos de retraso. Dramático. No, pero eso es una liberación aquí. Y hay pocas cosas tan variables que la noción de hora en punto varía entre países y culturas. Pero vamos a ver, hasta las 11, ¿no? Sí. Yo le aviso. De la mañana. Sí, de hoy. Hoy está bien. Está bien. Después, apertura a nuevas experiencias. Eso es muy importante. Me parece, para la realidad humana, un modelo que es totalmente cerrado, es muy práctico para los investigadores, etcétera, y para la maneja, pero me parece que es fuera de la realidad. Un buen modelo en humano es un poco más complejo, menos fácil, pero necesita una apertura a la realidad. Concretamente, por ejemplo, quiere decir, trabajando en cualquier campo, vamos a descubrir otros elementos que pueden contribuir a la resiliencia, que no hemos anticipado, a veces solamente por una persona, pero mira, vale por una persona, entonces tenemos que utilizarlo, es así que funciona. Por eso el modelo es abierto. Voy a continuar. Pues antes, con este modelo, una forma de este modelo, siempre fue la comunicación de factores de resiliencia con ejemplos. Pero eso no es de mi iniciativa, es una manera espontánea. Algunos años después yo he visto, una sorpresa, buena sorpresa total para mí, que varias profesionales en varios países, en varios campos de trabajo, han transformado lo que era un instrumento de comunicación realmente en un herramienta de trabajo. Por ejemplo, psicólogos, enseñantes, médicos también. Por ejemplo, uno de los primeros grupos interesados por la resiliencia desde muchos años fue el equipo para enfermedades crónicas del Hospital Universitario de Ginebra, el doctor Gollet. Y hasta hoy, hasta 2017, colaboramos. ¿Por qué? Se puede comprender inmediatamente, pues con una enfermedad o una discapacitación crónica no se puede recuperar realmente la salud. Y entonces el desafío es, ¿cómo voy a construir una vida que tiene sentido, una vida, pero con esta enfermedad, con esta discapacitación? Y tenemos que volver al fin de mi conferencia sobre este tema. Tenemos que realmente, con las fragilidades humanas, tenemos que aprender de vivir con ellas. Y a veces es la prevención, a veces es la cura, pero a veces es totalmente distinto. Tenemos realmente que componer con ellos. Y entonces estos médicos o el personal del departamento de enfermedades crónicas, durante muchos años ya, está muy interesado por esta casita y utilizando esta casita para en conversaciones con enfermos, personas con discapacitación, pues permite de estructurar la conversación. Voy a dar 3 ejemplos de cómo concretizar. Uno es una de las primeras reacciones que tenía una psicóloga en Lausana, trabajando con
un chico muy inteligente, hijo de refugiados serbios en Suiza, y con problemas de comportamiento terrible, pero un chico muy inteligente. Y la psicóloga trabaja de su manera normal, yo no sé lo que es, para un servicio del Estado, y a un momento cambia y utiliza la casita, esta casita, para estructurar la conversación con el chico. Pero es demasiado general, y entonces concretiza las cosas, cada habitación de la casita, con preguntas específicas para esta situación con este chico. Por ejemplo, subsuelo, cómo va en tu familia y con tus amigos, y si realmente tienes un problema grave, dónde vas y con quién buscar ayuda, es este tipo de preguntas. O en búsqueda de sentido, qué son tus hobbies y qué quiere hacer en la vida más tarde y quiera una formación profesional y estas cosas. Entonces, se puede ver, es ya una segunda etapa. Una etapa es la generalidad de estos elementos, pero para acercarse a una situación concreta, singular, tienes que especificar, y ella utiliza preguntas para hacerlo. Es una manera de hacerlo, con un efecto tremendo, pero eso probablemente no se puede generalizar. A un momento, el chico serbio, con estas preguntas inspirado por la casita, mira a la psicóloga y dice: mira, señora, con el tipo de preguntas que propones en este momento, puede concluir que finalmente el Estado me considera como una persona humana. Es terrible como pregunta. Yo no sé cómo funciona antes, pero tal vez en una manera muy formatada. Y mira, la gente siente que tienen que servir la administración, pero no es más para ellos. Otro ejemplo colectivo, totalmente distinto, pero el mismo problema, cómo concretizar este esquema, y eso fue en Holanda. Afortunadamente mi primer idioma que he aprendido es el neerlandés, facilita mucho el contacto, pues si tienes que pasar siempre por inglés es mejor en el idioma concreto. Por eso un día quizás tendría que aprender el vasco también y el catalán. En Holanda, en algunas escuelas primarias, es posible, o fue posible, en el marco institucional de esta época, hace 15 años, me parece, había algunas escuelas que querían redefinir y repensar su filosofía de funcionamiento como escuela, y utilizando esta casita. Pero el mismo problema es bastante general, y había imágenes muy bonitas en neerlandés sobre la casita que se puede poner en varias partes de la escuela, pero mira, eso no es suficiente. Y entonces han iniciado un proceso difícil, me parece complejo, pero fantástico a largo plazo, de varios meses, con toda la comunidad de la escuela, personal, algunos padres, todos los niños, también los pequeños niños de 6 años, para discutir y para formular juntos pautas de vida para esta escuela. Otra escuela puede hacerlo de otra manera. Pautas que concretizan estas partes de las habitaciones de la casita. Por ejemplo, aceptación de la persona. Había pautas del tipo: intentamos de realmente escucharnos mutuamente y realmente comprender lo que dice el otro. Otra pauta en una escuela primaria es yo no sé, no conozco bastante en educación, pero hay personas que dicen, es revolucionario: yo tengo el derecho de hacer errores, pues puede aprender de mis errores. Y eso para los niños, para los enseñantes también. Había también, han comprendido que para el humor es muy difícil hacer una pauta, una obligación, pero había comprendido el problema y había una pregunta entonces, una pregunta: ¿ya has reído hoy?
es muy inteligente para dar atención al humor no se puede obligar a la gente a reír. Es otra manera de concretizar, y siempre hay, y puedes ver la casita de esta manera, con las preguntas, con las pautas, permite en un modelo coherente de pensar, y de pensar para la acción también, dos exigencias casi contradictorias que tenemos todos en tantos compromisos. Uno es, buscamos, como la ciencia, etcétera, elementos bastante generales que se puede aplicar, que no tenemos que inventar la vida cada vez de nuevo, bastante general. Al mismo tiempo sabemos, mira, una situación, un niño, una familia, una comunidad, una escuela, la situación es muy singular y particular y no se puede imponer generalidades así, tenemos que especificar las cosas. Es casi contradictoria con la primera exigencia de buscar elementos generales que puede utilizar. Y los dos se puede pensarlos juntos de manera coherente en esta casita. Y entonces se puede utilizar de varias maneras para estructurar una discusión de un grupo de profesionales, para acompañar un paciente, un niño en dificultad, al nivel de una institución como una escuela, probablemente también al nivel comunitario. Hay una tercera manera de concretizar la casita, y es eso, es un dibujo que viene de América Latina. Y eso yo muchas veces, cuando tengo que dar realmente una formación, resiliencia casita sobre 1 o 2 días, y con más tiempo, a un momento un ejercicio es, vas a dibujar en un pequeño grupo, por ejemplo, de 4 profesionales, desde su experiencia de vida profesional, privada, la casita, para dar realmente vida a esta casita, y va a especificar las cosas, cambiar, añadir, etc. Por eso el modelo es tan flexible, no es un protocolo que tienes que seguir. ¿Y qué puedes ver? Puedes ver que, por ejemplo, cambian las prioridades. Ese fue un grupo de 4 o 5 profesionales trabajando con niños muy maltratados. Y la autoestima son los pilares realmente para el techo, y es más importante. Y se puede ver con personas de gran vulnerabilidad y sufrimiento, como en la cárcel también es muy fuerte, que la autoestima necesita más que ser una pequeña habitación arriba. El humor, muy importante, yo no sé por qué, no sé tampoco si es el humor de los niños o de los profesionales. Puede ser los dos. Pues la resiliencia de profesionales es otro tema que es más y más importante en varios países, en los hospitales, en los colegios, etc. Interesante, hay un jardín, pues ellos dicen, mira, es importante en nuestro compromiso el contacto con la naturaleza, y entonces un jardín que se añade. La aceptación y sentido de la vida son todavía muy importantes, pero hay una especificación muy inteligente. Ellos comprenden que su compromiso a ellos es muy importante realmente de entrar exactamente en relación con el niño, y no es tan fácil de establecer esta relación, y esto es la llave en la cerurada. Y eso ya es mucho más cerca de la vida. Entonces, voy a ver. Quería hablar también de una conferencia que yo aquí en Bilbao el año pasado, sobre un proyecto muy interesante en Inglaterra de Home Start, que quiere apoyar en una comunidad familias con pequeños niños, pero que viven en una crisis.
y apoyarles no solamente de manera profesional, es una otra profesionalidad, pero movilizando competencias dormientes en la comunidad, competencias informales de la paternalidad, por ejemplo, de voluntarios. Es todo un proceso muy prudente de la selección de los voluntarios, una pequeña formación, pero muy importante de comprender es realmente una articulación entre profesionales y voluntarios para sostener a estas familias. No es que los voluntarios descargan los profesionales, no es que son mini profesionales, es realmente totalmente una articulación con la complementariedad, pues los voluntarios pueden dar cuidado y estar con estas familias de una manera que es imposible para los profesionales. Por ejemplo, si hay una crisis y durante 24 horas tiene que estar presente en una familia, eso es un poco difícil para el médico o el asistente social. Y eso, la fundadora de este esquema, que hoy existe en muchos países, en varios continentes, sirve a miles y miles y miles de niños y familias, dice, es como una amistad un poco organizada. Y como yo digo, es una complementariedad entre profesionales y voluntarios, es descubrir y valorizar y movilizar las competencias que duermen en la comunidad, pero que son muy presentes. Y yo quizá es una tontería que yo diría, pero yo diría es casi la inspiración de este programa busca una meta profesionalización. No es suficiente de tener los profesionales, son los profesionales que tienen que reconocer también que hay competencias otras que las suyas y muy importantes y cómo articularse. Y funciona bien, es decir, hay referencias entre los dos grupos, los profesionales y los voluntarios, y referencias van en dos sentidos. Un sentido es muy comprensible, una situación muy grave, el voluntario refiere a la gente a un médico, a un psicólogo, etc. Eso es normal para nosotros. Lo que es mucho más interesante, pero es una ilustración de esta metaprofesionalización, es decir, que hay profesionales, médicos y otros que refieren pacientes o otras personas con problemas a los voluntarios y dicen, mira, este servicio de Home Start puede servirle a usted mucho mejor que yo puedo hacerlo. Y eso es interesante, pues eso es realmente sobre este tema que no voy a repetir la misma conferencia que hace un año en Bilbao, pero me parece que hay una hojita de 2 páginas que explicita y la gente que se interesa puede tomar la recepción. ¿No? Sí, os las enviaremos por mail. Ok. Y entonces yo voy a terminar con un tema que me parece interesante, que es en relación directa con el tema de este día, vulnerabilidad, etc., es cómo vivir con la fragilidad de una persona humana. Muy importante, pues hay una manera mecánica de interpretar la resiliencia que dice hay factores de protección de riesgo, probablemente ya has leído todo eso en tanta literatura, y es verdad. Dice, es verdad, pero es muy mecánico e insuficiente para la práctica, pues a veces hay una confusión total entre lo que es protección de riesgo. Es muy fácil en una oficina de escribirlo, pero en la práctica es muy difícil a veces. Pero una manera es, precisamente en algunos casos, la prevención, como se dice en la introducción también de esto. Una otra es la cura, si es posible. Pero a veces es la fragilidad misma que es un factor de crecimiento. Por ejemplo, he compartido una habitación en el hospital con un tipo ciego, totalmente ciego, pero se ha formado en fisioterapéutica y tenía una sensibilidad tan grande en sus manos, mucho más que nosotros, y fue genial.
Conocéis probablemente, algunas personas aquí han leído probablemente los textos de Alexandre Jolien, traducida en castellano también. Un gran discapacitado suizo, joven, y no puede recuperar, mira, es peor ya más, pero sus escritos que son una inspiración tan fuerte por tanta gente, no solo académicos, sino también personas muy sencillas, y dicen, es tan importante para mí los libros de Alexandre Jolien, pero los libros son un testimonio y sacan de su experiencia como discapacitado. Es la fragilidad misma que es un factor de crecimiento. Y eso me parece importante de valorizar. Y según mi reloj, yo tengo 2 minutos más. Pues sí, mi reloj es un poco rápido, ya es la 11, pero sé que yo tengo 2 minutos más. Para concluir, es una conclusión trampolín realmente. Es decir, en relación con lo que he dicho antes, pero que invita también a otra reflexión, es todo una interrogación para mí mismo también. He descubierto en un poema de un gran poeta inglés-americano, T.S. Eliot, una línea que dice más o menos: queremos sistemas tan perfectos que la bondad humana no es necesaria más. Queremos sistemas tan perfectos que la bondad humana no es más necesario. Y eso es toda una interrogación para mí y da miedo, pues me parece que hay una tendencia en la sociedad que intentar de funcionar así, más y más. De otro lado, el testimonio de un problema de una persona muy comprometido en la lucha contra la pobreza, pero que tenía ella misma también experiencia de lo que es la pobreza, y dice, mira, una persona realmente pobre o disminuida, discapacitada u otra, muchas veces tiene un conglomerado de problemas que nunca pueden entrar en un sistema, tampoco los sistemas que luchan contra la pobreza. Es tan complejo. Y entonces, si buscamos, me parece, esa fiabilidad técnica, el sistema perfecto, me parece que creamos exclusión. Y la relación humana, con una gran palabra, yo diría, el amor humano es otra, también muy fiable, pero es la fiabilidad de la persona que dice, mira, a pesar de todo, yo creo en ti también. Es una fiabilidad totalmente distinta. Y me parece que vale la pena, pues la tendencia es de buscar siempre la fiabilidad técnica, pero me parece perdemos un poco de nuestra humildad. No dice que es mala, pero tenemos que equilibrar un poco con una fiabilidad humana que es, a pesar de todo, sí, yo digo sí a la vida. Muchas gracias.